Hola chicos, chicas, ¿qué tal primero? Bueno, vamos a empezar un poquito con las expresiones algebraicas que ya sé que a más de uno están trayendo por dificultades. Bueno, lo primero que una expresión algebraica es una expresión matemática en la que aparecen letras y números, en lo que lógicamente los números representan cantidades y las letras pueden ser bien o incógnitas o parámetros dependiendo del contexto, ¿de acuerdo? ¿Cómo ejemplificamos nosotros esto? Bueno, si nosotros llamamos a la incógnita o a la variable, la llamamos X, normalmente es un nombre que hemos estado utilizando en otras ocasiones, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si nosotros decimos tenemos 3 veces la cantidad de algo, lo llamamos 3X. Vamos a verlo con algunos ejemplos concretos porque creo que será así un poquito más fácil. Si nos vamos, por ejemplo, al ejercicio 1, dice, practica la expresión algebraica correspondiente a cada enunciado. Nos dice, la tercera parte de un número menos 2. ¿Vale? Si a mí me dicen la tercera parte de un número y yo ese número no sé cuál es, pues siempre a esa incógnita la vamos a llamar X. Hay otras formas de llamarla, pero por convenio se suele utilizar la letra X, ¿vale? Hay un número que nosotros no sabemos cuál es, pues entonces lo llamamos X. Si me dicen la tercera parte de un número que no sé cuál es, pues la tercera parte de algo que es ese algo dividido entre 3. ¿Cómo escribo ese algo dividido entre 3? Pues lo pongo en forma de fracción. Un tercio de X sería la tercera parte de X. También se puede poner X dividido entre 3, ¿vale? Os recuerdo que este es el ejercicio 1 de la 114. La página 114, ejercicio 1, ¿vale? Eso sería un tercio de algo. Pero me dicen un tercio de algo de un número que no sé cuál es, menos 2. Es decir, un tercio de un número que no sé, y a todo eso le resto 2. Y a todo eso le resto 2. Ese sería, por ejemplo, el apartado A. En principio es fácil, ¿no? Vale. Vamos a ver el apartado B. Vamos a ver el apartado B. A mí me dicen el triple de un número más la mitad de otro número. Vale, un número que no sé cuál es, ¿no? Si empezamos diciendo el triple de un número, si ese número no sé cuál es, ¿cómo lo tengo que llamar? X. Si es el triple de ese número, ¿qué es? 3 veces ese número. A mí me ha costado una zapatilla 30 euros y tú te has comprado otra que son el triple. Pues 3 por 30 euros, ¿no? Pues si algo que no sé cuánto es, porque nosotros hemos dicho 30 euros, pero a lo mejor me habían costado 40 o lo que sea, ¿no? Decimos, a mí mis zapatillas me han costado el triple que las tuyas. Pues a lo que me han costado lo tengo que multiplicar, ¿por qué? Por 3. Acordarse que cuando yo pongo 3x es lo mismo que poner 3 por x. Entonces, para no tener que estar poniendo constantemente el punto, se suele poner 3x. ¿Vale? Nos dice, el triple de un número más la mitad de otro. Como me dice otro, es decir, no es este mismo número, tenemos que recurrir a una segunda variable. Es decir, o a una segunda incógnita. ¿X qué es? Un número. Si me dicen otro número, no puedo volver a llamarlo X, porque es algo diferente, ¿no? ¿Se entiende? A dos cosas que no son la misma cosa no les puedo llamar con el mismo nombre, porque si lo hago, lo que hago es confundirme. Entonces, el triple de un número es 3x, pero si ahora me dicen más la mitad de otro número, más, y ahora a ese otro número, ¿cómo lo llamo? Pues en vez de x lo puedo llamar y. ¿Y por qué? Por convenio, lo puedo llamar y, lo puedo llamar t, lo puedo llamar w, pero lo normal es empezar con las variables x, y z, ¿vale? Cuando me van dando distintas incógnitas o distintos números que no sé. Entonces, si empiezo por un número que no sé, lo llamo x. Si me dicen otro número diferente que tampoco sé, lo llamo y. Si me dicen otro número diferente que tampoco sé, lo llamo z. Así sucesivamente. Entonces,
3x, que sería el triple de un número más la mitad de otro. La mitad ya hemos visto cómo se escribía antes la tercera parte, ¿no? La mitad, ¿qué será? Un medio de otro número, que lo hemos llamado y, más la mitad de y. Ese sería el apartado B. ¿Vale? Y ahora me dicen, el apartado C, el doble de la diferencia de dos números. ¿Vale? Aquí ya es un poquito más sofisticado. Vamos a ver, la diferencia de dos números, ¿qué es lo que es? Es un número menos otro. La diferencia entre mi edad y la tuya es, a mi edad le resto a la tuya. O sea, la diferencia de dos números, ¿qué es? A un número le resto otro. ¿A mí me están diciendo cuáles son esos dos números? No, no. Entonces, si no sé cuáles son esos dos números, ¿qué tengo que hacer? Llamarlos con nombres de incógnita. Es decir, dos números que no sé cuáles son. Si tengo dos números que no sé cuáles son, ¿cómo los llamo? Pues uno lo llamo X y otro lo llamo Y. Y como me está diciendo la diferencia de esos dos números, ¿vale? Como me está diciendo la diferencia de esos dos números, a X le resto Y. ¿De acuerdo? La diferencia de dos números. Pero es que me dice más. El doble de la diferencia de dos números. Es decir, yo tengo la diferencia de dos números y el doble de todo esto. No de esto o de esto, sino de todo. Sí, a mi edad le quito la tuya y todo eso lo multiplico por 2. A un número que no sé, le quito otro número que tampoco sé y todo eso lo multiplico por 2. Pues esto sería el doble de la diferencia de dos números. ¿Vale? Esto sería el ejercicio 1. Ejercicio 1 de la página 114. Vamos a hacer ahora alguno de la página 115, ¿vale? Ahora vamos a hacer alguno de la página 115. Vale, si nos vamos a la página 115 me dicen, por ejemplo, el 4. Calcula el valor numérico de estas expresiones algebraicas para x igual a menos 2. Bueno, antes hemos visto algunos ejemplos de cómo se escribe una expresión algebraica, ¿no? Es decir, una expresión algebraica es una expresión con x, y, z, con números que me representan una frase. Antes he dicho el doble de la no sé qué, no sé cuánto, y lo he escrito de manera de formulita, ¿no? Pues ahora lo que voy a hacer es ver si esa x o esa y o esa z, que no me ha aparecido todavía, tuviera un valor concreto, ¿qué es lo que me sale? Es decir, antes hemos dicho, por ejemplo, la diferencia de mi edad y la tuya, multiplicada por 2. Bueno, la diferencia de mi edad y la tuya, ¿cuánto es? Pues depende de cuál sea mi edad y de cuál sea la tuya. Entonces, a esa expresión algebraica, que es la diferencia de mi edad y la tuya, ¿qué tenemos que hacer? Pues depende del caso, y si nos lo pide el ejercicio, dar valores a esa edad mía y a esa tuya. Por ejemplo, y antes de hacer el ejercicio. Antes hemos dicho, la diferencia de mi edad, vamos a poner que mi edad es X, menos la tuya, y por 2, ¿vale? Esta es una expresión algebraica que la hemos calculado antes, que me decía la diferencia entre un número y otro, todo multiplicado por 2. Bueno, pues un número, por poner un ejemplo, en vez de llamarlo números desconocidos, vamos a decir que son edades, ¿no? Pues en la diferencia entre mi edad y la tuya. Y ahora, ¿cómo se calcula el valor numérico de esta expresión algebraica? Bueno, pues el valor numérico de esta expresión algebraica se calcula diciendo cuánto vale x y diciendo cuánto vale y. Por ejemplo, si mi edad es 36 y la tuya es 12, pues sería 36 menos 12, 36 menos 12, todo multiplicado, ¿vale? A ver si se ve un poquito mejor. 36 menos 12, todo multiplicado por 2. Si yo a 36 le quito 12, ¿cuánto me sale? Bueno, 24 por 2, 48, ¿vale? Pues el valor de esta expresión algebraica, cuando x vale 36
e y vale 12, es 48. Otro ejemplo. El valor de esta expresión algebraica cuando x vale, por ejemplo, 42 y 16, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es el valor de esta expresión algebraica cuando x vale 42 e y vale 16? Bueno, pues 42 menos 16, de 6 a 12 van 6, me bajo 1, de 2 a 4 van 2, 26, es decir, la diferencia entre 42 y 16 es 26. 26 por 2, ¿cuánto es? Pues 2 por 6 son 12, me llevo 1, 2 por 2, 4 y 1, 52, ¿vale? Entonces, esto es una expresión algebraica que una vez le doy valores, me da un número. Toda expresión algebraica a la que yo le doy valores tiene como resultado un número. Entonces, eso es lo que me pide en el siguiente ejercicio. ¿Vale? Eso es lo que me pide en el siguiente ejercicio. Me dice, calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas para x igual a menos 2. Es decir, estamos en la página 115 con el ejercicio 4, ¿vale? Ejercicio 4. Entonces me dice, si x vale menos 2, es decir, en todo el ejercicio el valor de x va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Vamos al apartado A. A. 4 por x menos 5. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Pues donde tengo la x, sustituyo el valor menos 2. ¿Cómo se hace eso? Fácil. 4, donde está la x que pongo por menos 2. Lo pongo entre paréntesis para no confundirme. Porque aquí es donde vienen los fallos y los errores con los signos. Que ya hay alguien que me ha comentado por ahí que tiene dudillas con los signos. Que le vendría bien recordarlo. Menos 5, ¿vale? Ahora, vamos a ir por partes. 4 por 2 es 8. ¿Pero 4 qué es? Positivo, ¿no? Más por menos, menos. Más 4 por menos 2. Menos 8. Menos 5. ¿Sí o no? Si yo te pido prestado 8 euros, después te pido prestado 5, estos dos números que serán, aunque los dos son negativos, se suman entre ellos con el signo negativo, ¿no? Menos 8 menos 5, ¿cuánto es? Menos 13, ¿vale? Ese sería el apartado A. Vamos a ver el apartado B, a ver si se pone un poquito más complicado, ¿vale? A ver si se pone un poquito más complicado. El B, x medios más 9. B, x medios más 9. ¿Vale? Donde pongo la x, ¿qué tengo que poner? Un menos 2, ¿no? Es decir, menos 2 partido por 2 más 9. Menos 2 entre 2, ¿cuánto es? Bueno, 2 entre 2 es 1. Y arriba es negativo y abajo positivo. Negativo entre positivo, negativo. Entonces, se queda menos 1 más 9, ¿vale? Acordarse, cuando yo tengo dos números que entre ellos suman o restan, me da igual, ¿eh? Me da igual, porque lo que yo tengo que ver es, yo tengo dos números, cada uno con su signo. Si tengo dos números con signos distintos, voy a escribir un poquito hacia la derecha, ¿vale? Menos 1 más 9, ¿vale? Si tengo dos números con signos distintos, que por medio no hay ningún signo de multiplicación ni de división, si tienen distintos signos, entre ellos, ¿qué se hacen? Si tienen distintos signos, entre ellos se restan. Me da igual si pone menos 1 más 9 que 9 menos 1, ¿vale? Entonces, estos dos números se tienen que restar entre sí. A 9 le resto 1, ¿cuánto me sale? 8. 8. ¿Cuál de los dos es más grande? El 9 es más grande que el 1, ¿no? ¿Qué signo tiene delante el 9? El más. Es decir, lo resto y pongo el signo del mayor.
más 9 menos 1 más 8. ¿Vale? Este sería el apartado B. El C. Vamos al C. Ahora vamos al C. 5 por x menos 8. ¿Vale? 5 por x menos 8. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Nuevamente, el menos 2 lo tengo que sustituir donde está la x, ¿no? Es decir, en vez de x pongo menos 2. Será 5 menos 2 menos 8. ¿Vale? Como este signo menos solamente está afectando al 2, es decir, no está afectando a una operación, yo puedo quitar ese paréntesis, ¿no? Es decir, yo tengo 5 menos 2 menos 8. Y ya que tengo aquí el menos 2 y el menos 8, que son dos números que entre ellos están multiplicando o dividiendo, no. Es decir, aquí no hay jerarquía de operaciones. Aquí simplemente hay dos números que entre ellos tienen un signo determinado. En este caso tienen el mismo signo. Si tienen el mismo signo, que nos acordamos, que tenían que sumarse entre ellos. Es decir, al 2 le sumo el 8. ¿Esto que tiene un signo negativo? No. El signo lo vemos luego. Si tengo dos números con igual signo, se suman entre sí. ¿Y qué hacemos? Le ponemos el signo que tienen. 2 y 8, 10. Como los dos tienen signo negativo, será menos 10. Es decir, lo mismo que 5 que multiplica a menos 10. Y ahora vamos a lo que ya sabemos. 5 ¿qué es? Positivo y negativo. Si no pone nada es que es positivo, ¿no? Más 5 por menos 10, más por menos, menos. Es decir, esto es menos. Y 5 por 10 es 50. ¿Vale? 5 por menos 10, menos 50. ¿Se entiende o no? Bueno. Vamos a ir a alguno un poquito más difícil. Por ejemplo, el D. ¿Vale? Vamos al D. Vamos al D. Vamos al D. El D nos dice, apartado D, 3x más x medio. 3 por x más x medio. Ahora lo voy a hacer ya ahorrándome casi el paréntesis, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. 3 por x, ¿x cuánto es? Menos 2. 3 por menos 2, ¿cuánto es? 3 por 2, 6. Más por menos, menos. Es decir, 3x es lo mismo que 3 por menos 2, que es menos 6. Más x entre 2, ¿qué es? Y ahora se lo voy a poner. Menos 2 partido por 2. ¿Sí o no? Y 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. Pero como tengo el signo negativo, menos 1. Esto es menos 6 menos 1. ¿Y ahora qué tengo? Volvemos a lo mismo. Tengo dos números que tienen el mismo signo. Si tienen el mismo signo, ¿qué hacen? Suman entre sí. Se pone el signo correspondiente. Menos 6 menos 1 es menos 7. ¿Vale? Vale, ese era el D. Vale. El E. Vale. El E parece que se complica un poco más porque tengo aquí muchos números, ¿no? 5 por X más 19 partido por 3. Vale. 5 por menos 2, menos 10, ¿no? Vamos a ponerlo, menos 10 más 19 partido por 3, ¿vale? Menos 10 y más 19, ¿qué es lo que es? No, son dos números que tienen distintos signos. Si tienen distintos signos, ¿qué tienen que hacer? Entre ellos se restan, ¿no? 19 menos 10 es 9. 9 entre 3, 3. ¿Vale? Fácil o fácil.
Y ahora vamos a ir con el último apartado de este ejercicio. Con el último apartado de este ejercicio. El F me dice x cuadrado más 7. Vale. Con las potencias hay que tener un poquito de cuidado porque yo sé que a pesar de que las hemos explicado 50.000 millones de veces, son cosillas que se van olvidando si no se practican. Y como hace ya unos días que no lo practicamos, porque lo vimos en el primer trimestre prácticamente, aunque hemos ido repasando, pero bueno, no me enrollo. X cuadrado, ¿qué es lo que es? La X hemos dicho que es el menos 2. Entonces vamos, aquí lo que hay que hacer es poner las cosas por orden. Es decir, ¿la X qué es? El menos 2. Pues pongo menos 2. Y ahora, ¿la X que está elevada al cuadrado? Sí. Pero la X, ¿qué es? Menos 2. Entonces, ¿a qué tengo que elevar al cuadrado? A todo el menos 2. ¿Vale? Eso quiere decir que el cuadrado te pilla al número y a su signo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Más 7. Ahora, vamos a fijar en una cosa. ¿Algo al cuadrado qué es? Ese algo multiplicado por sí mismo. Es decir, aquí con el signo no hay que liarse, porque esto es menos 2 al cuadrado es menos 2 multiplicado otra vez por menos 2. Vamos a hacerlo aquí aparte. Menos 2 al cuadrado, ¿qué es lo que es? Es menos 2 que multiplica a menos 2. Y ahora vamos a hacer 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Y menos por menos, ¿cuánto es? Más. Es decir, acordarse, lo hemos dicho muchas veces, cuando yo tengo una potencia cuya base es negativa, el signo final depende de si el exponente es par o impar. Es decir, menos 2 al cuadrado al final me va a salir par, porque todo es un número, perdón, me va a salir positivo porque todo es un número par. Si menos 2 estuviera elevado a 86, no sé cuánto saldría, un número muy grande sin duda, pero como 86 es par, me va a salir positivo. Si menos 2 estuviera elevado a 87, no sé cuál sería el resultado, un número muy grande, pero saldría un número negativo, ¿vale? Si mi potencia tiene un exponente par, y la base es negativa, por supuesto, el resultado es positivo o negativo. Negativo si el exponente es impar y positivo si el exponente es par, ¿vale? Eso lo hemos repetido muchas veces y ha caído hasta en exámenes varios. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda aquí? Más 4. Más 4 más 7, ¿cuánto es? Bueno, aquí no hay ninguna duda porque no hay más signo negativo ni nada. 4 y 7, pues esto es 11 de toda la vida. ¿Vale? Vale. Ahora voy a hacer el ejercicio 6 de la página 115. El ejercicio 6 de la página 115. Voy a poner aquí arriba el 6 de la página 115. 6, ejercicio 6, página 115, ¿vale? Ejercicio 6 de la página 115. Nos dice, ¿por qué? Porque esto también es de saber expresar algebraicamente lo que son enunciados, ¿no? Entonces a mí me da un enunciado y yo lo tengo que expresar algebraicamente. Dice el doble de un número más 2. Lo voy a hacer del tirón, ¿vale? Como ya lo hemos hecho despacito primero, lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Me dice el doble de un número más 2. El doble de un número, ¿yo sé cuál es ese número? No, ¿no? Entonces el doble de un número, el doble de x más 2. Fácil. El doble de un número más 1. Bueno, esto debe ser broma, ¿no? El doble de un número más 1. C. La mitad de un número menos 8. La mitad de un número menos 8. ¿Vale? La mitad de un número más 3. La mitad de un número más 3. ¿Vale? El cuadrado de un número menos 4. El cuadrado de un número menos 4.
f el cuadrado de un número más 2. El cuadrado de un número más 2. El doble del cuadrado de un número. ¿Vale? Voy viendo que se ve bien. Vale. El doble del cuadrado de un número. Es decir, un número que está al cuadrado lo multiplico por 2. ¿Vale? Vale, y ahora cuando hagamos esto... Vale, en el ejercicio además me dice que calcule de estas expresiones numéricas el valor, o sea, de estas expresiones numéricas, su valor numérico cuando x vale 6. Bueno, pues esto se hace casi del tirón, ¿no? Si x vale 6, 2 por 6, 12 y 2, 14. 2 por 6, 12 y 1, 13. 6 entre 2, 3. 3 menos 8, menos 5. ¿Sí o no? 6 entre 2, 3 y 3, 6. 6 al cuadrado, 36. 36 menos 4, 32. 6 al cuadrado, 36 menos más 2, 38. 6 al cuadrado, 36. 36 por 2, 72. ¿Vale? Bueno. Yo creo que el H y el I lo vamos a hacer en un momento también, que parece que son como más, un poquito más enrevesados. Aunque vamos a ver que no lo son tanto. Vale. El H sería, H me dice, un número más la mitad de ese mismo número más su tercera parte. Vamos a ver. Un número, yo sé cuál es ese número, no. Entonces, ¿cómo lo llamo? X. Un número más la mitad de ese mismo número más la tercera parte. Un número, la mitad de ese número y su tercera parte, ¿sí o no? Como yo a este número le hemos dado el valor 6, es decir, para x igual a 6, voy sustituyendo, sería 6, más 6 partido por 2, son 6, ¿vale? 6 partido por 2, más 6 partido por 3. 6 más, 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. 6 entre 3, ¿cuánto es? 2. 6, 3, 9, ¿no? Y 2, 11. Ese es el apartado H. Y el I, la tercera parte del doble de un número. Bueno, borramos aquí. Vale. La tercera parte del doble de un número. ¿Yo soy el número? No. Entonces, la tercera parte del doble. Es decir, el doble de un número, ¿cuál es? Su tercera parte, ¿cuál es? El doble de un número partido por 3. ¿Vale? Eso es el doble de la tercera parte. La tercera parte del doble de un número. ¿Vale? La tercera parte del doble de un número es lo mismo que el doble de la tercera parte. Si ese número es 6, es 2 que multiplica 6, todo ello entre 3. ¿Vale? 2 por 6 es 12. Entre 3, 4. ¿Vale? Ese sería el apartado I. ¿Vale? Bueno. Un momento al stop. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los monomios y los polinomios. Bueno, básicamente, las expresiones hebraicas las hemos visto ya un poquito y nos hemos dado cuenta que son expresiones en las que aparecen letras y números. Bueno, pues esas letras y esos números tienen una forma determinada de llamarse, ¿no? Por ejemplo, antes cuando hemos dicho 2x, ¿vale? El número me representa lo que se llama el coeficiente, ¿vale? Se llama coeficiente. No hace falta que lo escriba con mucho más detalle, viene en el libro. Eso se llama el coeficiente y esto se llama la parte literal. Entonces, cuando yo tengo 2x, que significa 2 por x, eso sería un monomio, ¿vale?
Ahora, el grado del monomio se refiere al exponente que tenga aquí la parte literal, ¿vale? Literal, todo el mundo sabe lo que es la literatura, ¿no? La literatura es todo lo referido a lo que tiene letras. Entonces, la parte literal es la parte que tiene letras. ¿Qué exponente tiene la parte literal? Bueno, nosotros hemos dicho siempre, y aquí que no se me equivoque nadie, que si algo no tiene exponente es que tiene un 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? X elevado a 1 es X, ¿sí? 27 elevado a 1 es 27. Y elevado a 1 es Y también. Y X elevado a 0, ¿vale? A ver cómo se ve esa X ahí. Y X elevado a 0, ¿cuánto es? Ya todo el mundo me tendría que estar diciendo que X elevado a 0 es 1. Eso me viene a decir que X es el número que yo quiera, que sí. Antes hemos dicho que yo le puedo dar valores a esa X. Entonces, si X es 27, 27 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Por eso nosotros cuando dimos las potencias decíamos que cualquier número elevado a 0 vale 1. ¿Sí o no? ¿Y ahora aquí qué pasa? Bueno, pues pasa que el grado de este monomio es 1. ¿Por qué? Porque el exponente de la parte literal es 1. ¿Vale? Ejemplo número 2. 3x al cuadrado. ¿Cuál es el exponente de mi parte literal? 2, ¿no? Pues entonces el grado de este monomio es grado 2, ¿vale? Grado 1, grado 2. Es de perogrullo decir que si yo tengo 57x elevado a 26, el grado de este monomio es 26, ¿vale? Pero la cosa se puede complicar un poco más, ¿vale? Como todo en la vida. Siempre se puede complicar un poco más. Esa es una máxima, ¿vale? Imaginarse que yo te digo, y esto es un enunciado, ¿vale? Enunciado y lo vamos a poner de forma literal. El triple de un número por el doble de otro, ¿vale? Lo leemos despacito, ¿vale? El triple de un número por el doble de otro. ¿Aquí cuántos números desconocidos hay? Pues lo que se llamaría uno y otro, ¿no? Son dos números que yo no sé cuáles son. El triple de uno por el doble de otro. Si esos dos números no sé cuáles son, ¿qué tengo que hacer? Llamarlo con incógnitas diferentes, ¿no? Es decir, el triple de un número, como hemos dicho que se escribiría, el triple de un número, ¿vale? Y ahora me dice que ese triple de ese número está multiplicado por el doble de otro número, es decir, el triple de un número por el doble de otro número diferente, ¿vale? Y ahora vamos ya a cómo se multiplica esto, ¿vale? esto es un monomio, ¿sí? Obviamente es un monomio. Yo tengo aquí un monomio y aquí tengo otro monomio. ¿Cómo se multiplican dos monomios? ¿Cómo se multiplican dos monomios? Pues para yo multiplicar dos monomios, multiplico el número por el número y la letra por la letra, ¿vale? 3 por 2, aquí no signo de multiplicar en medio, ¿eh? No confundirlo con suma de monomios. Esto es producto de dos monomios. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. X por Y, como ni sé cuánto es X, ni sé cuánto es Y, se pondría X, Y. Pues 3X por 2Y es 6XY. ¿De acuerdo? ¿Y ahora cuál es el grado de este monomio? Porque yo sigo teniendo aquí un monomio. Eran dos monomios que multiplicaban, que me han dado como resultado otro monomio. ¿Sí o no?
¿Vale? Al yo multiplicar estos dos monomios me ha dado como resultado otro monomio. Este monomio sigue teniendo un coeficiente y sigue teniendo una parte literal. Pero ahora, ¿cuál es el grado de la parte literal? Que al fin y al cabo es el grado del monomio. Pues si este monomio, su parte literal, tiene esta x que está elevada a 1 y esta y que está elevada a 1, el grado de este monomio es la suma de los exponentes. Es decir, el exponente de este que es 1, el exponente de este que es otro. 1 y 1, 2, ¿no? Entonces el grado es 2. Con lo cual, vamos al hecho de que cuando yo tengo un monomio con una parte literal que tiene diferentes letras, con diferentes exponentes, el resultado del grado es la suma de todos esos exponentes. El grado, un ejemplo muy general que se me puede ocurrir. Un ejemplo muy general que se me puede ocurrir. Un ejemplo muy general que se me puede ocurrir. Imaginarse que yo tengo 57 x a la cuarta y al cubo z a la menos 2. ¿Cuál es el grado de ese monomio? Pues yo tengo que hacer lo siguiente. Para yo saber cuál es el grado de ese monomio, me voy a todos los exponentes que tienen las letras. ¿Sí o no? ¿Y ahí qué exponentes hay? 4 más 3 menos 2, 4 y 3, 7. Menos 2, 5. ¿Vale? 5 es el grado de este monomio. La suma de todos los exponentes con su signo. ¿De acuerdo? Ahí ya no puede haber duda de cómo es el grado de un monomio. Vale. Lo siguiente que vamos a explicar es la semejanza de monomios. ¿Vale? ¿Por qué quiero yo saber qué es la semejanza de monomios? Vale, básicamente, cuando yo quiero sumar o restar, no multiplicar, sumar o restar monomios entre ellos, para que eso pueda hacerse, tienen que ser monomios semejantes. Dicho muy claramente, para yo sumar fruta tengo que sumar la pera con las peras y las manzanas con las manzanas. ¿Vale? ¿Sí o no? Es decir, vamos a poner dos monomios. 3y y 4x. ¿Yo puedo sumar esos dos monomios? No. Si yo no tengo el valor numérico de esta x y de esta y, lo único que yo puedo hacer es expresarlo algebraicamente. 3y más 4x. Y esto es una expresión algebraica. Pero no puedo sintetizar la suma de estas dos cosas que tengo aquí. La suma de estos dos monomios no puedo realizarla porque son dos cosas diferentes. La y serán peras y la x será manzana. No puedo sumar las peras con las manzanas. ¿Vale? ¿Yo puedo sumar dos monomios semejantes? Vamos a ver. 3x más 5x. ¿Yo puedo sumar 3 peras con 5 peras? Sí, me dan 8 peras. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Que dos monomios son semejantes cuando sus partes literales son idénticas, ¿vale? Dos monomios son semejantes cuando sus partes literales son idénticas. Es decir, que tienen las mismas letras. Ejemplito. 4x cuadrado y. ¿Qué otros monomios pueden ser semejantes a ese? Pues 7x cuadrado y, 93x cuadrado y, 214x cuadrado y. El monomio 6x cuadrado z es semejante.
a ninguno de ellos. Este monomio no es semejante a ninguno de estos. ¿Por qué? Porque su parte literal no es igual. ¿Vale? Todos los que tengan las mismas letras, con los mismos exponentes, ¿eh? Es decir, si yo aquí pongo 7x cubo y tampoco me vale. Es decir, 7x cubo y no es un monomio semejante a 7x cuadrado y. Lo que quiere decir que en todo esto, entre estos sí se pueden sumar, pero con este de aquí no. Yo solo puedo sumar o restar monomios semejantes. Multiplicarlos sí, pero eso ya veremos cómo se hace. ¿De acuerdo? Vale, borramos. Vamos a hacer un ejercicio sencillito del libro. Me dice, ejercicio 2, ¿son semejantes los monomios 2xy cuadrado, 2xy al cuadrado con 3y cuadrado x, con 3y cuadrado x? ¿Son semejantes? 3 segundos para contestar. 1, 2 y 3. No, no son semejantes. La parte literal no es la misma. Un momento, que me estoy equivocando, maestro. X, X. Y cuadrado y cuadrado. Ah, amigo, pero es que pasa una cosa. Vamos a recordar. Propiedad que tiene la multiplicación. X por y al cuadrado es lo mismo que y cuadrado por x. ¿Sí? Pues si esto es lo mismo que esto, las partes literales las puedo escribir como a mí me dé la gana. Es decir, yo puedo poner x y cuadrado o y cuadrado x. Es decir, rebobinamos para atrás. ¿Son semejantes estos dos monomios? Sí, son semejantes. ¿Por qué? Porque x y cuadrado es lo mismo que y cuadrado por x. ¿Por qué? Por la propiedad conmutativa del producto. El producto de escalares. Si yo multiplico x por y cuadrado es lo mismo que y cuadrado por x. Entonces estos dos monomios los puedo reescribir poniendo en el mismo orden sus letras. ¿Cómo aconsejo yo ponerlas? En orden decreciente, es decir, primero los que tienen mayor exponente, después los que tienen menos. Es decir, este lo dejamos como está, 3y cuadrado x, y este 2y cuadrado x, ¿veis? Solamente le he cambiado el orden. ¿Por qué? Porque en realidad esta x con esta y en medio lo que hay es un signo de multiplicar, está multiplicando. Como están multiplicando entre sí, me da igual el orden en el que multipliquen. Como me da igual el orden en el que multipliquen, los pongo en el orden que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque así yo ya veo que este monomio es semejante a este otro. Y ahora puedo hasta sumarlos. ¿Por qué? Porque son semejantes. Y restarlos si quisiera. Vamos a sumarlos. 3y cuadrado. Perdón. 3y cuadrado x más 2y cuadrado x. Bueno, 3 peras. Bueno, llamamos pera a toda la parte literal, ¿no? Como toda la parte literal igual, la llamamos pera. 3 peras más 2 peras, 5 y cuadrado x, ¿vale? Ahora voy a restar esos dos monomios para ver que los podemos restar. 3y cuadrado x menos 2y cuadrado x. Pues 3 peras menos 2 peras, 1y cuadrado x. Cuando hay un 1, en realidad ya no hace falta poner el 1. Simplemente puedo poner y cuadrado x. ¿Vale? Bueno. Lo último que voy a explicar es el producto de dos monomios en el que la parte literal tenga varias letras. ¿Vale? ¿Vale? El trapo lo cogí nuevo y ya se ha puesto negro. Vale. Vamos a ver una de las cosas que a más de uno le puede causar dudas. Voy a suponer que yo tengo dos monomios que no son semejantes. Si no son semejantes no los puedo sumar, tampoco los puedo restar, pero sí los puedo multiplicar y dividir.
Ahora solamente vamos a ver la multiplicación de dos monomios no semejantes, ¿vale? Para no mezclar ya hoy demasiadas cosas el primer día. Si yo tengo 3x cuadrado ahí y los quiero multiplicar con otro monomio no semejante, por ejemplo, un medio de x cubo y menos 2. Aquí lo vamos a llevar todo para adelante. Nosotros, como hemos dicho antes, porque antes he hecho el producto de dos monomios, lo que pasa es que eran dos monomios más sencillos, ¿no? Aquí, como hemos dicho que se multiplicaban los monomios, bueno, pues primero tenía que multiplicar la parte que tiene el número, es decir, los coeficientes los tengo que multiplicar entre sí. 3 por un medio, este 3 como si estuviera partido por 1, ¿no? ¿No? Eso lo sabemos. Entonces, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. ¿A que sí? El de arriba por el de arriba, 3 por 1, 3. El de abajo por el de abajo, 1 por 2, 2. 3 por un medio, 3 medios. Una cosa que ya no sabemos de sobra. ¿Vale? Pero que no está mal recordarlo. Y ahora vamos a ver por qué nos hacían tanta falta las potencias. ¿Por qué? Porque las potencias son fundamentales a la hora de empezar a utilizar los monomios. Y después de los monomios utilizaremos los polinomios. Y después de los polinomios utilizaremos las ecuaciones. Y después de las ecuaciones los sistemas de ecuaciones. Después así sucesivamente. Las matemáticas, como tantas otras cosas, se van construyendo sobre cosas más sencillas. Entonces, ustedes me decían, maestro, ¿esto para qué sirve? Y yo siempre que os decía, bueno, ustedes ahora todo el mundo sabe leer, ¿no? Y al principio, más de uno le preguntaría a su profesor o su profesora de lengua, maestra, ¿para qué sirve decir la L con la A se dice la? A que la A no me dice nada, ¿no? No te dice nada porque todavía no hemos llegado a un nivel de profundidad en el que tú sepas utilizar estas herramientas que estamos adquiriendo, ¿no? Sin enrollarnos más. 3 por un medio son 3 medios. Ahora, ¿a qué pasamos? Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, yo voy a ir multiplicando las partes literales, pero las letras por las letras que sean iguales. Es decir, la x cuadrado por la x cubo. ¿Vale? X cuadrado y x cubo tienen la misma base. Recordamos, producto de potencia. X cuadrado y x cubo tienen la misma base. Sí. ¿Cuál es la base? La x. ¿Qué ponemos? X, ¿no? Si la base es la x, ponemos x. ¿Cuál es el exponente? Dos potencias con la misma base que se multiplican. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se sumaban. Es decir, 2 y 3 son 5. ¿Vale? Que nadie me los multiplique. Que multiplique los exponentes. En este caso, ya sabe que se está equivocando. ¿Vale? Ahora, lo siguiente, la i. I por i elevado a menos 2, ¿qué es lo que i? ¿Qué es lo que es? La i y la i que tienen la misma base, ¿no? Pues entonces, si tienen la misma base, pongo i. ¿Vale? ¿Y qué exponente tienen? Bueno, esta i tiene exponente 1. Esta i tiene exponente menos 2. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se suman. 1 más menos 2 es lo mismo que 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Sí, esto es sí elevado a menos 1. ¿Vale? Pues aquí tenemos el ejemplo. Cuando yo multiplico dos monomios, sean semejantes o no sean semejantes, ¿eh? He puesto estos dos que no son semejantes para complicar un poquito más la cosa. Pero si son semejantes se multiplican igual. ¿Vale? La diferencia es que si son semejantes, además también se pueden sumar, pero si no son semejantes, no se pueden sumar. ¿Vale? Estas dos expresiones, si en vez de un por hubiera un más, simplemente o podía sacar factor común, que es una cosa que podemos ver más adelante, en el caso de los monomios, o simplemente tenía que haberlo dejado indicado, ¿vale? Si hubiera aquí un más. Pero como hay un por, he podido multiplicar la parte de los números, es decir, he podido multiplicar los coeficientes, y después he podido multiplicar la letra, cada letra por su letra. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta pequeña introducción le pegamos un achuchoncillo al tema.
Ya son 50 minutos de clase. Con esto ya creo que tenéis para ir haciendo algunos ejercicios que no sepa hacerlo, los que... Yo sé que más de uno ya sabía hacer estas cosas, pero como me habéis estado pidiendo ciertas explicaciones, espero que con esto, por lo menos algunas dudas ya hayan sido resueltas. Aún así, seguiremos colgando vídeos, ¿vale? Un saludo a todos, seguid estudiando, no os agobiéis, un saludo, hasta luego.